Buenas tardes a todos. Bien. Le estaba explicando al padre dónde estábamos, ¿no? Por situarle. Creo que se va a venir un día a ver Salamanca sin obligaciones, ¿no? Iremos a comer y a ver Salamanca, que ya está bien de trabajar. Veis los tonos de las flores con la alegría de la nueva elección del Papa, blanco y amarillo. No, a verdad, muy bien, todo preparado. Excelentísimo señor rector, magnífico, postulador general de las causas de canonización de los franciscanos conventuales, padre Quías, vicerrectora de Comunidad Universitaria y de Estudiantes, representante del Instituto Secular de Cruzada Evangélica, autoridades, señores y señoras, bienvenidos a este acto que vamos a hacer en honor de la venerable Ascensión Sánchez, laica consagrada del Instituto Secular Cruzadas Evangélicas. Me acompañan en la mesa el excelentísimo profesor don Santiago García Jalón de la Lama, rector magnífico de la Universidad Pontificia de Salamanca, profesor Joseph Quías, postulador general de la causa de canonización de los franciscanos conventuales, la profesora doña María Benavente Cuesta, vicerrectora de Comunidad Universitaria y Estudiantes. Tiene la palabra en primer lugar la profesora doña María Benavente Cuesta, vicerrectora de la Comunidad Universitaria. Excelentísimo y reverendísimo gran canciller, excelentísimo rector magnífico, postulador general de las causas de canonización de los franciscanos conventuales, padre Quías, autoridades presentes y representantes del Instituto Secular de Cruzada Evangélica, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Secular de Cruzada Evangélica la invitación a participar en este acto en honor de la venerable Ascensión Sánchez. Para mí es un momento especial, pues me siento parte de vuestra familia. Desde niña he vivido de cerca vuestra misión gracias al testimonio de mi tía, Cruzada Evangélica, quien se encargó de transmitirnos con entusiasmo y con todo lo que acontecía en torno a la obra de Dios. Por eso mis palabras de hoy nacen desde el cariño profundo y la admiración sincera hacia todas las cruzadas que a lo largo de tiempo han respondido con generosidad a la llamada de Dios y de una manera muy especial hacia quien hoy nos convoca, Ascensión, que brilla con una luz propia en el firmamento de los grandes testigos de la fe cristiana. Ascensión Sacramento Sánchez nació en Sonseca, Toledo, el día 15 de junio de 1911. Fue la séptima hija de una gran familia cristiana. Su vida estuvo siempre arraigada a la acción apostólica, primero en la acción católica de su pueblo y posteriormente a la obra fundada por don Doroteo, primero en la prisión de mujeres Ramón Pelayo de Santander y más tarde en el albergue de la Merced en Madrid. La inauguración de este albergue tuvo lugar el 14 de junio de 1941 y Ascensión fue nombrada la primera cruzada mayor y directora del mismo. En 1946 fue contagiada por la fiebre tifoidea y murió con tan solo 35 años. Soportó la enfermedad con gran entereza y firme confianza en Dios. Tras leer y meditar su biografía, deseo compartir con ustedes algunas ideas que, en mi humilde parecer, realzan su santidad y sus virtudes. Su vida fue un verdadero regalo, no solo para la Iglesia, sino también para la sociedad de aquel tiempo, especialmente para aquellas mujeres más desfavorecidas y excluidas, a quienes entregó su corazón y su vocación. Mujer de Iglesia que aportó y que sigue aportando valor a la sociedad. Antes de comenzar esta breve reflexión sobre sus virtudes, me gustaría destacar el poder de la providencia en su vida. En junio de 1936, Ascensión jamás imaginaría que sus vacaciones en la casa de su hermana en Santander se prolongarían 3 años debido a la guerra civil. Un tiempo sin duda de dolor y sufrimiento intenso, pero los designios de Dios son inescrutables.
el plan que Dios le tenía trazado era otro, convirtiendo este tiempo en un tiempo de gracia, en un tiempo providencial y esencial que cambiaría el rumbo de su vida. Fue entonces, en 1937, cuando conocí a don Doroteo Hernández. Ese encuentro transformó su vida para siempre. La providencia actúa silenciosamente a través de rostros concretos y palabras que parecen casuales, pero que sin embargo están cargadas de sentido eterno. Como nos recordaba el Papa Francisco, Dios camina con nosotros y se sirve de nuestros encuentros para guiarnos. Y así caminó con Ascensión, convirtiendo la tristeza y desolación que le siguen a una guerra en gozo y gracia, pues empezaba a florecer la semilla de una vocación consagrada. Permítame ahora sí destacar brevemente 4 aspectos esenciales que para mí son de su vida. El primero, espiritualidad profunda y amor a Dios. Ascensión vivía profundamente habitada por Dios. Su amor al Señor y deseo de santidad no fue ocasional ni superficial. Lo abrazó desde niña y lo sostuvo hasta el final. Una mujer de fe profunda, cautivada por el amor a Dios, y así afirmaba: mi Dios lo es todo para mí. Mi Dios es mi todo. En el mismo día de su muerte realizó su consagración perpetua, diciendo antes de salir a la casa del Padre estas palabras: Señor, lo que quieras, cuando quieras, donde quieras, pero con tu gracia, sola ni un paso. De ese amor a Dios brotaron todas sus virtudes: la sencillez, la humildad, la bondad, la alegría, la pobreza. No eran casualidades humanas, sino frutos de un amor divino. En segundo lugar, acción apostólica y compromiso con los más vulnerables. Ascensión comprendió, como nuestra santa castellana, Santa Teresa de Jesús, que la verdadera oración, el verdadero encuentro con Dios, no puede separarse de las obras. Ya desde muy joven fundó en su pueblo Villacañas la Acción Católica, mostrando un fuerte compromiso social y evangelizador. Pero fue en el albergue de Nuestra Señora de la Merced, en Madrid, donde su vocación alcanzó una profundidad singular. Allí acompañó y ayudó a mujeres expresas, rechazadas por la sociedad, a rehacer sus vidas desde la dignidad y la esperanza. Como ella misma decía: mi vocación, salvar almas. Sus 2 grandes apoyos en quienes descansó todos sus avatares fueron el amor a la Eucaristía, al que se consagró desde la infancia, y el amor entrañable a la Virgen María, a quien invocaba incluso en su lecho de dolor: no me dejes, Madre mía. El tercer aspecto, modelo para los jóvenes y para nuestra universidad. En un entorno universitario en el que nos encontramos, comprometido con la formación de personas íntegras desde una identidad católica, Ascensión puede ser presentada en nuestra comunidad universitaria como modelo de vida, como referente de mujer joven, entusiasta y comprometida con la justicia social. Supo vivir lo ordinario de manera extraordinaria. Su modelo de vida es una invitación a hacer lo ordinario extraordinariamente bien, porque lo ordinario, hecho con entrega y amor, se vuelve extraordinario. Su capacidad de transformar lo cotidiano en una entrega plena es algo que nos inspira profundamente. Servir desde lo pequeño, con dulzura y con fortaleza. Ascensión, con cada gesto, cada palabra, supo sembrar esperanza en los corazones rotos que más lo necesitaban. Y por último, santidad que transforma. Las personas que caminan hacia la santidad no solo nos conmueven mientras viven, sino que continúan iluminando después de su muerte. La luz de su vida sigue brillando. Su bondad, su sencillez y su entrega dejaban una huella transformadora. Su muerte temprana fue dolorosa, pero también el broche de oro de una vida ofrecida con generosidad extrema. Hoy, su testimonio sigue inspirando no solo a las cruzadas, sino a todos los que deseamos vivir con coherencia el Evangelio. Quiero terminar con un hecho y unas palabras que me han conmovido profundamente, referidas al dolor que experimentó don Doroteo ante la muerte de Ascensión, similar al dolor que sintió Jesús ante la muerte de su amigo Lázaro. El sacerdote José María Sánchez, hermano de una cruzada,
al ver la tristeza de don Doroteo por la muerte de Ascensión, le dijo: «He tratado a miles de religiosas y puede creer que esta mujer no tenía par. No la llore, necesitan en el cielo un embajador y se ha ido. Que Ascensión sea hoy nuestra embajadora, que siga intercediendo por esta gran familia y por todos los que deseamos caminar con fe, con entrega y con alegría al servicio de Dios y al servicio de los hermanos». Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Joseph Quías, postulador general de las causas de canonización de los franciscanos conventuales. Buenas tardes a todos. Excelencia Reverendísima, Monseñor José Luis, Gran Canciller de la Universidad. Magnificencia Reverendísima, Don Santiago García Jalón, Rector Magnífico de la Universidad. Querida Profesoresa María, y ustedes. Encantado de ser aquí. Y también muy emocionado. Muy emocionado por la primera vez que estoy visitando Salamanca y también por la primera vez, claro, estoy en esta aula magna. Es algo muy particular. Hoy tengo que hablar algunas palabras sobre la venerable Ascensión Sánchez. Tenemos la imagen. Cuando fue por 10 años miembro de la Congregación de las Causas de los Santos, ahora se llama el Dicastero, tenía la gracia, se puede decir, de ser también el relator de 2 causas de las cruzadas evangélicas. El primer caso fue el fundador de las cruzadas evangélicas, el venerable don Doroteo Hernández Vera, y después, en la primera cruzada evangélica, una chica muy joven, muy inteligente, muy linda, Ascensión Sánchez, que es también venerable. Claro que el acto en honor del fundador hemos hecho algunos años atrás en Alcalá de Henares, y también en Coslada, y ahora es acto en honor por esta mujer extraordinaria, Ascensión Sánchez. Creo que nunca en su vida esperaba de entrar en la Universidad Católica de Salamanca. A veces se entra en la vida y después se olvida. A veces se entra después de la muerte y se recuerda. Es la sabiduría de Dios. Disculpe porque el idioma español no es mi idioma, como decir, preferido. Aprendió al fin de la carrera porque tengo otros idiomas, pero busco de leer el texto que he elaborado por esta ocasión. El tema: fidelidad a la gracia, fuente de la santidad, en la vida de la venerable Ascensión Sánchez. Asistimos al acto en honor de la venerable Ascensión Sánchez. Que duda cabe que para mí es una gran alegría poder estar aquí y poder compartir mi reflexión acerca del tema que me pareció acertado si habla de alguien como venerable Ascensión. Para todos resulta complaciente ser comparado con alguien reconocido, bueno, con alguien que nos resulta inspirador, motivador en nuestra vida. Buscamos siempre en nuestra vida el modelo de la vida. Creo que precisamente por eso, teniendo en cuenta el título de mi ponencia, he pensado hacerlo de esta manera: establecer una cierta semejanza, comparación entre los grandes protagonistas del Evangelio de la presentación, la Virgen María y San José, sobre todo la Virgen, anciano Simeón y la profetisa Ana,
y la fidelidad de la gracia vivida por la venerable Ascensión Sánchez. Pero nosotros hoy veremos cómo la venerable Ascensión Sánchez se asemeja en su seguimiento a Cristo, en la fidelidad a la gracia recibida, que se convierte para ella en la fuente de su santidad. A estas tres figuras del Evangelio de San Lucas, en la escena de la presentación del niño Jesús en el templo. El título, El sí de María, la incansable búsqueda de la voluntad de Dios. Celo. Este es el término que mejor describe o refleja lo que escribe el evangelista Lucas. En primer lugar está el celo de María y José. Hay que recordar que las disposiciones de la ley mosaica no eran vinculantes. Moisés ordenó que el hijo primogénito fuera ofrecido a Dios. El libro del Éxodo, capítulo 13, 1. Pero no ordenó que fuera llevado al templo. Era posible satisfacer los requisitos de la ley y al mismo tiempo ahorrarse el esfuerzo de una peregrinación a Jerusalén con un niño pequeño. Hay que tener en cuenta las dificultades y peligros asociados al viaje. Por ejemplo, las Escrituras no dicen nada acerca de que Zacarías e Isabel ofrecieran a Juan el Bautista en el templo. El celo de María y José es sorprendente y conmovedor. Decidieron hacer una peregrinación a Jerusalén con un pequeño hijo. No pueden permitirse lujos, por lo que la ofrenda que hacen es una ofrenda a los pobres. Todo lo que hacen, por tanto, es el don de un corazón ferviente. Es un corazón que ama a Dios. No hacen solo lo que es necesario para la ley. No se conforman con el mínimo. Son generosos en su relación con Dios, dando más de lo esperado. Contemplando a la Virgen María en este pasaje del Evangelio, aparte de su celo, su entrega a Dios, podemos apreciar una vez más la fidelidad a su hágase en mí de la Anunciación. El sí de María se traduce en toda su vida en la actitud de perenne escucha y búsqueda de la voluntad de Dios, que no conoce los límites que impone la expresión suficiente, basta, hasta aquí. El sí que dio la Virgen María en el momento de la Anunciación es un sí que ella descubre como un sí nuevo, dado todos los días, en cada momento, adaptándose a la voluntad de Dios, siempre nueva, siempre renovada, viviendo la apertura a lo que Dios quiere y desea para ella. María no conoce la palabra rutina en su hágase en mí. Sabemos que la voluntad de Dios en María nunca fue fácil. La presencia del niño Jesús no garantiza a su madre una vida cómoda y privilegiada, sino más bien todo lo contrario. Tener al Hijo de Dios en brazos requiere de María continua y atenta búsqueda de la voluntad del Padre y amorosa fidelidad en su cumplimiento. María, aunque siempre permanece en la presencia de Jesús, igual siempre permanece en la búsqueda de la voluntad de Dios sobre ella. Señor, lo que quieres, cómo quieres, cuándo quieres, dónde quieres, pero siempre con tu gracia, solo ni un paso. Estas palabras que hemos escuchado también, pronunciadas de la profesora María, estas palabras pronunciadas a Ascensión unas pocas horas antes de morir.
Indudablemente, tenía razón don Doroteo, venerable el fundador de las Cruzadas Evangélicas, cuando en una meditación, años más tarde, dice a sus cruzadas, sus palabras: decir estas palabras cuando todo va bien, pero decirlo cuando uno se muere, eso sí es heroico. Las palabras de don Doroteo. Indudablemente, estas palabras expresan un modo concreto de un sí dicho al Señor por la venerable Ascensión. Un sí declarado como incondicional, que no se sujeta al límite de circunstancias, lugares, personas, tiempos, sino como ella expresa desde libertad y disponibilidad que marca su entrega. Lo que quieras, cuando quieras, donde quieras. Pero puede surgirnos la pregunta: ¿cómo es posible un sí tan generoso? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que hace que se hace posible esta respuesta tan incondicional? Ascensión puede decir un sí de esta forma porque en su corazón alberga mucho amor a Dios. Y ese amor hace posible que Ascensión pueda vivir durante toda su vida esta tensión entre la búsqueda de la voluntad de Dios y la fidelidad de la gracia recibida. Leyendo sus escritos, podemos entrever con cierta facilidad que Ascensión es consciente de la relación directa que existe entre la gracia recibida del Señor y la correspondencia a ella, que fructifica en la fidelidad a su misión, en el amor a Dios y al prójimo. Sabe que todo lo que tiene es pura gracia, por eso en una ocasión hace a don Dorotea esta confidencia. ¿Qué haría Dios por mi medio si fuera dócil a su gracia? Pensar el bien que podría hacer a las almas, a las cruzadas, si fuera lo que debía. En otro lugar podemos leer: ¿cómo me abrazan deseos de perfección, de aprovechar el tiempo y las ocasiones para unirme de verdad a Dios y así poder hacer algo por su gloria, por las almas, por la institución? Las palabras. Ascensión tenía un celo inmenso por las almas y un crecido amor por Cristo presente en las dificultades y persecuciones y sufrimientos, así como en la enfermedad. Ascensión fue una mujer enamorada de Dios y de la búsqueda de su mayor gloria. Sentía un gran amor por el Señor, a quien había descubierto como el centro de su vida. Sin embargo, es una mujer que nunca se quedó satisfecha con lo que ya ha conocido del amor de Dios, con lo que ya había hecho, sufrido, descubierto respecto a la voluntad de Dios. Sus palabras: hoy he sacado el propósito firme que con todos los acontecimientos del día se arraiga más en mí, de que cueste lo que cueste, tengo que ser aquello que el Señor pide que sea, pero al mismo tiempo tengo una desconfianza tan grande de mí misma. La fuerza que llega del amor de Dios y la desconfianza en sus propias fuerzas. Al acercarse a su vida, vemos una mujer con grandes deseos de amar y servir a Dios y a los prójimos. Atende a cumplir siempre los planes que el Señor quiera tener sobre ella. Incluso
Cuando siente una experiencia contemplativa de unión con Dios, esta gracia es para ella, a su vez, el momento de aprovecharlos para servirse de ellos, no para su autocomplacencia, sino para crecer en deseos de permanecer siempre fiel a la gracia de Dios y así hacer su voluntad. Curiosamente, estos ratos de cercanía de Dios en su alma hacen que ella se siente con más necesidad de busca de Dios en su vida. Sus palabras: hace unos días, estando en la capilla, le preguntaba al Señor qué era lo que no le daba y él quería. En otra ocasión escribe: hace unos días me dispuse a oír la Santísima Misa, con intención de aprovechar las gracias que en ella se nos dan. Me sentí un gozo grande por tener la dicha de poder oírla y comulgar. Pero desde el canón hasta la terminación de la misa, aquel gozo creció de una manera tan grande que no puedo explicárselo. Parecía palpar los tesoros inmensos que se nos daban por el santísimo sacrificio y la comunión, y que sin cesar iba descubriendo grandezas y grandezas, algo muy fuerte que me llenaba, me envolvía y despertaba en mí fuertes deseos de ser toda de Dios, de darme a Él y a las almas, sin reserva, de sufrir por Él y por ellas. No sé explicar mejor. Me quedó más devoción a la Santa Misa y deseos de ser de verdad apóstol. La virtud, otro título, la virtud del anciano Simeón, sabiduría de saber esperar. El evangelista escribe que Simeón era un hombre justo y devoto, que esperaba la consolación de Israel. Simeón era grande en su esperanza. Vivimos el año jubilar, año dedicado a la esperanza. Mucha gente viaja en Roma, hace las peregrinaciones para vivir este año de esperanza. Han comenzado el año pasado con el Papa Francisco. Simeón también era grande en su esperanza. Entró en la historia de la salvación solo porque estuvo dispuesto y fue capaz de esperar. Saber esperar hizo de él un gran hombre. No conocemos sus obras. No sabemos exactamente quién era ni qué hizo. El evangelista solo informa que era justo y piadoso, pero su mayor virtud fue esperar sabiamente. Simeón tenía lo que hoy falta. Él abundaba en paciencia. Sabía esperar creativamente algo que era importante para él. Sabía que algo así no se consigue de inmediato, que llega con el tiempo. Y sin embargo, Simeón destaca no por lo que hace, sino por quien es. Es un hombre que nos enseña a esperar el cumplimiento de la promesa de Dios, sin vacilaciones, tiempo que Dios lo disponga, porque la esperanza no defrauda. Es también el título de la bula del Papa Francisco por el año jubilar. Ascensión también fue una mujer de esperanza, igual que el anciano Simeón. Ella descubre su misión, que es salvar almas, y desde entonces vive para ello. Así escribe Ascensión en una de sus cartas: confío en Dios, y como creo que estoy cumpliendo su santa voluntad,
no puede dejarme. Se abandonó en manos de Dios y confió en las promesas que le manifestaba en su íntima oración y diálogo personal con Él. Ella solo sabía rezar y la fuerza de la oración le dio ánimo para aceptar las decisiones de los superiores. Con razón, escribe en sus notas íntimas, así sus palabras: el ejercicio de un apostolado ingrato me une más a Jesús y despega del mundo. Encuentro este apostolado muy por encima de mis esfuerzos, superior a mí, pero me atrae mucho. No conseguiré las fuerzas suficientes a fuerza de vida interior y santidad. Me urge ser santa. Se sentía pequeña e inútil, pero ponía su confianza en Dios para sacar adelante la institución y el albergue de la Mercedes en situaciones trágicas de escasez y dificultades de todo tipo. Se manifestaba serena y era siempre la misma, y ciertamente más alegre en las contradicciones, por lo que manifestaba que la esperanza debía mostrarse en un plano abandono a la voluntad de Dios, de un modo connatural, total y constante. Y así sus palabras: me asusta ver con la rapidez que pasan los días y que en los dos sentidos, material y espiritualmente, tan poco hago. Casi no puedo mirar a mi alrededor, porque es también una impresión de estar perdiendo el tiempo con las almas y con las cruzadas. Es un agobio enorme de ver muchísimas cosas que hacer y de que corre el tiempo y no las hago. Parece que el Señor se acercó a mí unos minutos y otra vez está muy lejos. Sin embargo, no me importa no sentirle. Lo que únicamente quiero es servirle de verdad. Si lo hiciera, aunque no me entregara. Si hoy aquí hablamos de ascensión, no es precisamente lo que hizo, que sí ha hecho cosas grandes, pero hoy celebramos este acto en su honor, por lo que fue en su vida. Los santos no son las personas que han hecho mucho. Los santos son las personas que sabían de ser mucho, no de hacer mucho. Porque fueron los grandes, podían hacer también mucho. Pero la primera cosa más importante es de ser. Ciertamente, Ascensión fue una mujer enamorada de la voluntad de Dios sobre ella, enamorada del cumplimiento de esta voluntad. En la carta del 18 de junio del año 1946, justo 2 meses antes de su muerte, escribe a don Doroteo, el fundador de las Cruzadas Evangélicas, y así sus palabras: a veces tengo la impresión de que me pedirá el Señor cosas muy duras, que me cuesten mucho. Me parece que las veo. Otras veces no me han dado nada de miedo, ahora sí. Pero haciendo un esfuerzo, las acepto todos con la confianza de que no me ha de faltar su gracia. Y le repito una vez más que a cambio de los consuelos le pido la conversión de algún alma. Ascensión nos enseña a ser abiertos a los planes de Dios, aunque cumplimientos de estos planes no se entienden y con frecuencia nos cuesten mucho sacrificio.
Ascensión es el ejemplo de fidelidad a la misión. Podemos también hablar de la responsabilidad de la misión recibida para nosotros de Dios. Esa misión, sea como sea, consiste siempre en dar mayor gloria de Dios por la fidelidad a su voluntad, por la obediencia a su voluntad de Dios, porque Él es Dios, llenos de sabiduría. Escribe Ascensión Sánchez: me llega al fondo del alma pensar que no se hace más bien en esta casa por falta de correspondencia a la gracia de mi parte. No importa mi persona, importa su gloria, la gloria de Dios. En lo que se refiere especialmente al número de las que le conozcan, que le amen, que lo glorifiquen. El tercer tema. Porque Ana no abandonó el templo, se convirtió en profetisa. El evangelista también menciona que la profetisa Ana todavía estaba en el templo y no salió del templo. Un tercer personaje del Evangelio de San Lucas. Suenan hermosas las palabras, no separarse de algo o alguien que uno considera importante, bello, indispensable para la felicidad, el desarrollo espiritual o intelectual. No separarse. Creo que es una palabra muy actual en el mundo de hoy. Ser fiel, no separarse. Porque Ana no abandonó el templo, se convirtió en profetisa. Este lugar, aparentemente insignificante, la hizo famosa. Dios solo quería que ella estuviera ahí cuando Él se revelara. Dios elige los lugares, pero espera que el hombre viva sabiamente donde está. Precisamente, la profetisa Ana es un ejemplo de vida contemplativa en la misión. Su misión era servir al Señor en el templo, sin echar de menos otras cosas, vincularse con el templo para contemplar al Señor en el servicio. De la contemplación nace la misión. Sin duda, Ascensión se identifica con la profetisa Ana en el vínculo amoroso y contemplativo, eligiendo servirle siempre y en todo allá donde el Señor la ponga. Un santo es siempre alguien que tiene el sentido de grandeza de Dios, alguien que ha sido arrebatado por Dios y que, lleno de ese amor, desea comunicarlo y compartirlo como se desea hablar de aquello de lo que el corazón está lleno. Hablaba venerable Ascensión Sánchez. ¿Qué deseos de entrar dentro de Él? Dentro de Dios, de conocerle, de amarle. En otro lugar, veo constantemente qué bueno es Dios en el trato con las almas, en los acontecimientos diarios. A veces dan ganas de gritar. Sobre todo, dan ganas de gritarlo a tantas gentes que viven como si Dios no existiera. Pero lo triste del caso es que con tener ganas de gritarlo, cuando tengo ocasión de decirlo, no me sale. Da más pena. A veces solo repetir, qué bueno es Dios. Y una y otra vez es ya sabroso. En otra ocasión escribe, mirando todas estas cosas, claro está que saco siempre el convencimiento decidido, firme, de ser santa, cueste
que lo cueste, y de que es la única forma de hacer bien estas cosas y tener influencia cerca de las almas. Las palabras muy hermosas. Mirando todas estas cosas, claro está que saco siempre el convencimiento decidido, firme, de ser santa cueste que lo cueste, y de que es la única forma de hacer bien esas cosas y tener influencia cerca de las almas. En otro lugar, el poder hacer bien a las almas me empuja con una fuerte violencia. No hay más remedio que ser buena por ellas, por poderlas hacer bien, por estar muy cerca de Dios y arrancarle gracias para ellas. En un rato de oración por ellas, en que quería arrancarle al Señor para algunas la gracia de que me vieran, me parecía que a cambio de ello me pedía que sacrificara algún bien de mi alma, que la gloria de Dios me perdía nada por ella, ya que ya perdería lo ganaban estas almas, que dije al Señor, qué bueno. Sí, la pobreza Ana supo construir relaciones con Dios, con el lugar con que vivía, con las situaciones en las que se encontraba y con las personas que conocía. Así, viendo el ejemplo de Ascensión, vemos cómo ella sabe aprovechar todas las circunstancias, a veces muy dolorosas, para encontrar en ellas al Señor. Para responder amorosamente al Señor, Ascensión no espera el momento o las circunstancias óptimas, sino ama al Señor en la vida cotidiana, haciendo lo ordinario extraordinariamente bien hecho. En la sencillez de la vida, primero en su pueblo de Villacanas, después siendo cruzada, afrontando múltiples dificultades de todo tiempo. Nunca dejó de ser lo que creía Dios le podía, porque las circunstancias no parecían ser las más adecuadas. La unión con el Señor hace que Ascensión, igual que la profetisa Ana, sabe buscar y encontrar la voluntad de Dios en cada lugar donde el Señor quiso que estuviera. Sabe ser fiel a la gracia en todas las circunstancias, con preferencia en situaciones difíciles y de sufrimiento, como respeto ser el tiempo de persecución religiosa, la pérdida de sus 2 hermanos, la separación de su familia. Sabe amar a todas las personas, incluso a las que hicieron daño irremediable. No cabe duda que Ascensión aprendió a perdonar a los enemigos en la escuela de la contemplación del amor de Dios. Permanecer en no separarse de la voluntad de Dios en los momentos de dificultades y sufrimientos, en los momentos de duda e incertidumbre. Un día escribió en una de sus cartas: me parece que también yo he encontrado al Señor. ¿No es verdad? Y ello es algo tan grande, tan grande. No sé explicarle lo que esa frase me dice, pero me parece que es de un gran agradecimiento y de una obligación de corresponder con toda generosidad a ese encuentro. Me parece que le he encontrado, porque estoy segura de estar en el camino que conduce a Él, a Dios, no porque le haya encontrado a Él mismo. Y algunas palabras de resumen.
Después de tratar en este espacio, en el tiempo, de compartir con ustedes mi reflexión sobre la vida de santidad, de ascensión, fijándome en los tres grandes protagonistas del Evangelio, de la presentación, entiendo establecer ciertas semejanzas entre ellos y la vida de ascensión, creo, y sin razón, que los santos son siempre los mismos. Son grandes enamorados de Dios y de su voluntad. Porque están grandes enamorados de Dios, están también grandes enamorados de los hombres, de los próximos. El sí de María, reflejado en lo que quieras, cuando quieras, la ascensión, nos demuestra que la respuesta a la vocación no es única, sino continuada. La fidelidad de la Virgen a la voluntad de Dios se reafirma en cada circunstancia, y de manera que Dios quiere ya no solamente para ella, sino también para su divino Hijo. Ascensión descubre la llamada del Señor y responde con fidelidad a ella. Asume con todo lo que significa la vocación de cruzada. Sin embargo, esta respuesta condiciona toda su vida, y ella desde entonces busca con ahínco que es lo Dios quiere de ella en concreto, en cada momento. Y así descubre que su vocación tiene una misión concreta. Mi vocación, escribe, salvar almas. Desde entonces, igual que anciano Simeón, sabe guardar su misión como algo que es inalienable de su vocación. No es tan importante, por importante que parezca, que es lo que hacemos, sino la fidelidad a lo que Dios nos pida que hagamos. Es lo que hizo merecedor de ver a Mesías al anciano Simeón. La fidelidad a la misión que Dios asignó a la ascensión en muchas ocasiones difícil y oscura para el entendimiento humano, hace de ella para nosotros un ejemplo de apóstol. Únicamente escribe que quisiera llenarme de él para así poderle dar las almas, que me da pena que hacer más en ese sentido. Me preocupa ver que las chicas dejen de ser malas y no acaban de ser buenas. ¿No será debido a falta de espiritualidad nuestra?, se pregunta. ¿No será que el ambiente no es lo sobrenatural que debería? Si estuviéramos más llenas de Dios, ¿no le parece que lo contagiáramos nuestra bondad? Esto me preocupa y me apena. ¿Que si dejo de hacer algo que debo? No lo sé. Desde luego siempre tengo una lista de cosas que no me da lugar a hacer, pero sin embargo a mí me parece que me va dando más de sí el tiempo. El apóstol que busca cumplir su misión, mi vocación salvar almas. Para ello, Ascensión compleará a fondo la vivencia en la obediencia y lealtad a sus superiores. Ella sabe que no puede saber de otra manera qué es lo que Dios quiere de ella, sino a través de las decisiones del Padre Fundador y de la Cruzada Mayor, que es su directora. Y el modo de vivirlo ajusta en la dirección espiritual, en la oración que le lleva a exclamar la urgencia y la necesidad que siente. Me urge ser santa. Me urge ser santa porque solo en la contemplación y en la oración puede asegurarse la fidelidad a la gracia del Señor, sin la cual ella no quiso dar ni un paso. Escribía: adquirir espíritu de oración me parece que es el gran remedio para todo, y además es lo que encuentra
menos difícil de adquirir, pues creo que pidiéndolo y realizándose poco a poco se conseguirá. Con espíritu de oración no me cabe duda que seré observante, que nunca me faltará conversación espiritual y que sabré espiritualizar las menudencias diarias. El apostolado será fructífero y hablaré de Dios con ese algo especial que hablan las almas que saben amarle. La sabiduría de los santos nos enseña que sin la gracia del Señor no existe la posibilidad de caminar en el seguimiento al Señor. La gracia del Señor, que es su amor. Dice Benedicto XVI, la imitación de Cristo es un camino por aguas agitadas y turbulentas. De aquí que solo no sea posible recorrerlo cuando estamos dentro del campo gravitatorio del amor de Jesucristo. Dirigimos a Él nuestra mirada y somos sostenidos por la nueva fuerza gravitatoria de la gracia. Ella nos allana el camino que nosotros mismos no podemos recorrer hacia la verdad y hacia Dios. Las palabras del Papa. Precisamente por eso podemos decir que la venerable Ascensión Sánchez ha descubierto desde muy pronto que la gracia de Dios es la fuente de su santidad. No hay otra manera de serlo. No importan las circunstancias, los tiempos, los lugares, apostolados. Lo que a ella importa es ser fiel a la gracia de Dios, le da en abundancia. Y esta gracia de compañía y la experimenta en momentos de luz y en los muchos momentos de obscuridad que vive en su alma. Dios le pone duras pruebas y le confía una misión que supera con cerces de capacidad de cumplirla. La Ascensión sabe que Dios no puede mandarle pruebas que superan los límites de su amor a Él y a sus almas que ella quiere tanto. Ha recibido una verdadera vocación de cruzada y una misión de apóstol. Escribe, mi vocación salvar almas. Tengo por tanto el mismo oficio que el mismo Dios. Me doy cuenta a lo que esto obliga. Gracias por escuchar. Tiene la palabra el excelentísimo profesor don Santiago García Jalón de la Lama, rector magnífico de la Universidad Pontificia de Salamanca. Bien, muchas gracias, excelentísimo y reverendísimo y gran canciller, nuestro querido don José Luis, postulador general de las causas de canonización de los franciscanos conventuales, el padre Quijas, señora vicerrectora de Comunidad Universitaria y Estudiantes, representantes del Instituto Secular de la Cruzada Evangélica, autoridades, señoras y señores. En 1938, cuando Ascensión se incorpora, digámoslo así, a la Cruzada Evangélica, tiene 27 años. Por su edad acaba de iniciar la primera madurez. Es ya persona que tiene una delicada vida interior, lo que le hace sufrir porque le lleva a pensar que el Señor no la ha encontrado digna del martirio. Tiene, además, un hondo compromiso apostólico que le impulsa a promover la acción católica en las parroquias de Viñacañas y de Mora, sorteando las dificultades prácticas que se presentan. Participa en asambleas diocesanas de la acción católica
y acude a Santander para mejorar su formación. Se trata, por tanto, de alguien que bien podría presumir de tener una vida cristiana plena, con un grado notable de entrega en tareas sólidas, bien asentadas y reconocidas por la Iglesia. A pesar de lo cual, ante la propuesta del venerable don Doroteo Hernández, decide adscribirse a una iniciativa cuyos contornos no están aún bien delimitados y cuyo contenido debe precisarse todavía. Es este un hecho sorprendente, sobre el cual querría reclamar su atención. No quiero indagar en los motivos de la decisión adoptada por Ascensión, porque eso nos llevaría a los juegos de la gracia y la libertad humana que tienen lugar en la intimidad del alma. Para eso no me considero competente ni es tarea fácil de abordar. A tal respecto, contamos solo con la reseña del diálogo entre Ascensión y don Doroteo cuando éste le pregunta si ha pensado en la posibilidad de tener vocación y Ascensión le responde: no, pero me gustaría tenerla. Pero, insisto, no es de eso de lo que querría ocuparme ahora. De lo que querría hablar es de lo que comporta la opción hecha por Ascensión. Reparemos de nuevo en los detalles. Alguien que goza ya de una vida cristiana profunda y satisfactoria resuelve comprometerse con una incipiente empresa apostólica de futuro incierto y perfil difuso, con algo que es apenas un bosquejo. Tan es así que cuando al fin puede concluir su estancia en Santander, a falta de una determinación clara de lo que comporta su nuevo compromiso, regresa al domicilio familiar, a las tareas que le eran habituales antes de la guerra, al estilo de vida que había frecuentado antes de conocer a don Doroteo. En apariencia, nada había cambiado en Ascensión. Sin embargo, es consciente de que su relación con Dios ha adquirido una tonalidad nueva que tiene como contraste la disponibilidad para secundar a don Doroteo en las propuestas de apostolado que éste le haga. Como es sabido, la primera de esas propuestas llegó relativamente pronto, cuando se le pide que se haga cargo en Madrid de la dirección del albergue de la Merced, una casa donde pudieran alojarse y rehabilitarse antiguas reclusas. Pero no nos apartemos de la cuestión que se me antoja decisiva. ¿Qué añade a una vida cristiana íntegra la adhesión a la cruzada evangélica? ¿Por qué poner enteramente a disposición de alguien las propias facultades y energías, el presente y el futuro? ¿No habría podido alcanzar la santidad continuando con su tenor de vida, constituyendo una familia o volcándose en la atención a los suyos? Como ya habrán adivinado, la pregunta que estoy haciendo es, en realidad, una pregunta por el sentido de la vida consagrada, por el sentido que puede tener determinar la vida cristiana mediante una cierta elección que trae consigo, como todas las elecciones, ganancias y limitaciones. Es obvio que la consagración no persigue como meta dirimente la propia santificación. En tal caso, pudiendo alcanzarse la santidad en cualquier estado de vida,
la consagración no sería sino una variante más, elegida siguiendo la propia inclinación, pero difícil de justificar desde el punto de vista teórico, teológicamente. Por las razones que espero explicar más tarde, la búsqueda sincera y denodada de la santidad es requisito indispensable de la vida consagrada, pero no constituye el fin de la misma, ni por tanto es lo que modula los diferentes carismas o le confiere su identidad. La experiencia testimonia que identidad y carisma vienen dados por la misión, por la entrega sin restricciones al cumplimiento de una tarea específica, de un multiforme servicio apostólico al pueblo de Dios, habla la exhortación apostólica Vita Consecrata en su número 9 al tratar de la vida religiosa apostólica, de introducir en la sociedad las energías nuevas del reino de Cristo, en el número 10, refiriéndose a los institutos seculares. Y lo que se señala a propósito de estos dos modelos de vida consagrada puede extenderse, con las debidas acotaciones, al resto de formas de la misma. Así entendidas las cosas, se comprende también que la proliferación de carismas en la Iglesia no es un alarde superfluo, algo innecesario. Cada misión que se pretende cumplir es una muestra distinta de la caridad divina. Es un destello diferente de la inconmensurable bondad de Dios que también de esta manera cumple la palabra dada por el Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, ateniéndose a la propia vida de ascensión, cabría oponer un reparo a lo que se acaba de decir. Hemos afirmado antes que cuando la venerable se compromete con la cruzada evangélica, ésta carece de contornos precisos y que su contenido mismo es todavía difuso. ¿Cómo puede residir en la misión la identidad de una concreta iniciativa de vida consagrada en esas condiciones? ¿Cómo puede hablarse de una definición por la misión si ésta se ignora todavía? Si se ignora incluso que el compromiso adquirido solo con el paso del tiempo cobrará la forma canónica de un instituto de vida consagrada. La respuesta a esta objeción no me parece difícil. Por el momento, la adhesión es solo personal y consiste en la disponibilidad para la misión sin que ésta se haya determinado todavía. Tal actitud de disponibilidad acompaña siempre cualquier decisión que compromete el futuro. Cuando se contrae matrimonio, se hace una promesa de fidelidad que ha de mantenerse en la pobreza y la riqueza, en la salud y la enfermedad, en los días claros y en los aciagos. Nada ni nadie en esta tierra puede iluminar a los nuevos esposos acerca de cómo será el itinerario que habrán de transitar, acerca de cuáles serán las circunstancias en que habrán de mantener su promesa de mutua fidelidad. De modo similar, Ascensión adquiere el compromiso de estar disponible para una misión cuyas líneas aún están sin trazar. Así, vive en un momento histórico lo que forma parte de cualquier carisma en la vida consagrada: la disponibilidad para vivir la misión de un modo o de otro, en una u otra tarea, según las circunstancias lo impongan.
Es el Espíritu quien guía en cada momento cómo se formaliza la disponibilidad para la misión, la plena entrega a esta. Es la entrega irrestricta al cumplimiento de esa misión lo que dicta la necesidad de la profesión de los consejos evangélicos, no sólo por motivos prácticos de eficacia, sino para transmitir con la propia vida de manera radical la supremacía del amor a Cristo sobre la entrega a cualquier otro amor, para comunicar la universalidad del amor divino, la sacramentalidad con que éste se nos transmite en el tiempo presente, la subordinación de todos los bienes al cumplimiento de la meta apostólica que cada variante de vida consagrada persigue. La profesión de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia que ha caracterizado a lo largo de la historia la vida consagrada adquiere nuevos relieves en la vida apostólica religiosa y en los institutos seculares, sin perder su dimensión de testimonio escatológico acerca del predominio de la vida futura sobre la presente. En la vida religiosa apostólica y en los institutos seculares, los consejos evangélicos son consecuencia de la entrega a la misión. Están destinados a configurar la vida del consagrado según la vida de Cristo, para que éste pueda llevar a cabo su tarea de hacer presente al Señor en la vida del resto de los fieles cristianos y de los seres humanos en general. Mediante la vivencia sincera de los mismos, el consagrado se hace signo vivo de Cristo. La pobreza no está destinada a allegar recursos, aunque los obtenga. Repetidas veces se ha puesto de relieve la prosperidad que se difunde en torno a las instituciones religiosas, que nace de la generosidad de sus miembros y de sus benefactores. Llena de sentido común y de deseo de entrega, cuando en 1946 se inaugura en Santander la Casa de Formación, Ascensión participa de la alegría desde Madrid e indica en sus escritos: nos considerábamos obligadas a superarnos en el trabajo y el espíritu de pobreza para librar a la institución lo antes posible del peso de la hipoteca. Pero más allá de esto, la pobreza tiene como origen el deseo de identificarse con quien no tenía dónde reclinar la cabeza y la voluntad de hacerse un tesoro en el cielo. Al mismo tiempo, manifiesta la ordenación de todos los aspectos de la propia vida a la consecución de los objetivos de la misión. La legítima posesión de bienes terrenos se sacrifica en aras de esta meta. Debe usarse todo y solo cuanto es necesario para alcanzarla. Por lo mismo, es la meta, la intención, lo que regula la pobreza, lo que perfila el modo de vivir la pobreza en cada carisma. Quien está destinado a vivir en medio del mundo debe adecuar su estilo de vida al que es común a aquellos entre los que va a desempeñar su tarea, sirviéndoles de guía para que vivan con moderación. Es evidente que el modo de vivir la pobreza no puede ser el mismo para un eremita que para los miembros de un instituto secular que, por ejemplo, deben cuidar su aspecto externo de manera que actúen como modelo para el común del pueblo cristiano. En cuanto a la castidad, antes que nada, es necesario recordar el íntimo vínculo que existe entre esa virtud
y la fecundidad apostólica. Ejemplo perfecto de ello es la maternidad divina de Nuestra Señora, ligada estrechamente a su propósito de entrega virginal al Señor. La virtud de la castidad, el voto de perfecta continencia o de celibato apostólico, pretende depositar en Dios la confianza y la familiaridad que los cónyuges se profesan y esperar inmediatamente de Él la ayuda que los esposos mutuamente se reclaman. Es de Dios mismo de quien esperamos que nos diga quiénes somos. Por eso, esta especial intimidad con Dios trae consigo también esa fecundidad apostólica a la que acabo de referirme. Así, aunque el celibato o el voto de castidad procuren otros beneficios que atañen directamente a la disponibilidad, a la liberación de ataduras que coartan tal disponibilidad, no es en ello donde principalmente reside la conexión entre vida consagrada y voto de castidad o promesa de celibato. A lo que uno y otra tienden es a la entrega íntegra del corazón de una vez y para siempre. Finalmente, la obediencia, que se justificaría por meras razones de eficacia, no viene urgida solo ni principalmente por esto. De nuevo, hace presente a Cristo obediente. En tiempos de reivindicación de la autonomía individual, es necesario recordar con particular empeño que la obediencia es una virtud y que lo es en la medida en que quiere representar la obediencia de Cristo. Por sí misma, no es virtud la obediencia que viene impuesta por obligaciones laborales o de profesión, ni es ese el modelo que configura la obediencia consagrada. En esta se trata de anteponer la entrega a la misión a cualquier otra cosa. A tal respecto, no cabe oponer reparos nacidos de una falsa valoración de las propias capacidades. Ascensión es invitada a hacerse cargo de la dirección de una residencia y acepta, aunque ni su edad ni su experiencia la acreditaban para ello. Se trata de secundar una misión sabiéndose convocada por el Señor como instrumento. Finalmente, pone de manifiesto un rasgo característico de la fe cristiana al que antes he aludido con el título de sacramentalidad. En la obediencia, la voluntad divina se transmite mediante una voluntad humana que actúa como instrumento de aquella. De manera análoga a como al derramarse el agua material se limpia el pecado, o por las palabras absolutorias pronunciadas por un sacerdote, Dios perdona los pecados, la sumisión a una indicación humana realiza el cumplimiento de una voluntad divina sobre la propia vida. En suma, y por recapitular esta parte de mi exposición, la vivencia de los consejos evangélicos está destinada a entregar radicalmente las diferentes vertientes de la propia vida, rindiendo el juicio, entregando el corazón y todos los bienes materiales. Pero esta entrega está al servicio de la misión que es parte determinante del propio carisma. La entrega es el requisito de la disponibilidad para cumplir la misión,
Por eso está lleno de sentido que las cruzadas hagan un cuarto voto, el de apostolado. Si los tres votos clásicos se complementan y modulan entre sí, este último explica y configura los tres anteriores y los dota de un propósito. El voto de apostolado atiende en primer lugar a vivir la caridad fraterna con el resto de las cruzadas, que son siempre el primer apostolado. Esto se realiza de manera concreta en el modo de vivir la vida de familia. Es sabido que inicialmente la vida en común no formó parte del modelo de la cruzada. Sin embargo, una vez establecida, la vida en común presta la ocasión para ese primer y decisivo apostolado. De nuevo, no nos encontramos ante una obligación urgida por razones de eficacia. La vida en común persigue ayudar a la santificación de las personas con las que se convive, facilitándoles el camino hacia la santidad. En este empeño no faltarán las dificultades, las incomprensiones y hasta los posibles errores, como testimonia la vida de ascensión. Tal es la condición del ser humano sobre la tierra. Pero todo esto no trae consigo ceder en el denuedo por buscar la propia santidad, buscando la ajena. El voto de apostolado alcanza luego a cada una de las tareas concretas que la institución saca adelante. El último fin de las mismas es acercar las almas a Cristo para procurarles la dicha, la alegría y la paz de la vida vivida según el Evangelio. No estaría completa la misión si ésta se redujera al remedio de necesidades materiales, por muy eficazmente que tal remedio se aplicara. Si no se consumara gracias a una nítida oferta de vida cristiana, gracias a una introducción en la vida de oración y en la práctica sacramental, se estaría privando de la perla preciosa, del tesoro escondido, del vino añejo. Sabemos que Ascensión consiguió que un grupo de las residentes del albergue frecuentara la oración ante el Santísimo y que, ante las dificultades, ella multiplicaba su mortificación. De este modo, por otra parte, la multiplicidad de carismas que conviven en la Iglesia se encuentra reducida a la unidad. Unidad en su fuente y unidad en su consumación. De diversas maneras, por distintos caminos, con estilos diferentes, la variedad de formas de vida en la Iglesia se ordena, en último extremo, a un mismo fin. En suma, la misión, el impulso apostólico en sus diversas formas, configura la vida consagrada, enriquece con su variedad a toda la Iglesia y justifica sobradamente la adopción de un estilo de vida enteramente consagrado. Es ahora cuando podemos dar respuesta a la pregunta planteada acerca de la vida de ascensión. A lo que fue convocada es a la entrega absoluta a una misión apostólica que hiciera posible el encuentro con Cristo y lo facilitara a personas que apenas habían conocido al Señor. No fue llamada a una progresión mayor en la vida cristiana siguiendo el mismo curso que hasta entonces había recorrido. Si tal fuera, bastaría con que hubiera seguido en su casa, profundizando cada vez más en el descubrimiento de la vida con Cristo que para ella comenzó cuando tenía 18 años, leyendo
a Santa Teresa del Niño Jesús. Fue invitada a dirigirse hacia un horizonte nuevo, poniendo a disposición de esa tarea todas las veras del alma. Por eso, a pesar de su inexperiencia, se prestó a dirigir una residencia y supo hacerlo con eficacia. Por lo mismo, pudo sacar adelante encomiendas distintas, dominadas por la audacia que proviene de la gracia divina. En aras del cumplimiento de esa misión, hubo de crecer en virtud, adquirir las que no tenía, someter sus defectos y su misma forma de ser. En consecuencia, el camino hacia los altares de ascensión no es sólo el reconocimiento de su respuesta generosa a la gracia de Dios, sino también el respaldo al carisma que ella siguió y que le llevó hacia la santidad. Ascensión vivió en la cruzada solamente 8 años y en ella murió. Ni siquiera fue esta la mayor parte de su vida, aunque sí la final y definitiva. Murió prematuramente a ojos de los hombres. Murió en el momento preciso, según la sabiduría providente de Dios. Murió permaneciendo en la cruzada, contribuyendo a ella con su oración, su mortificación y el ofrecimiento de las penalidades de su enfermedad. Sería absurdo pensar que llegada la vejez o la enfermedad, se obtuviera una dispensa de colaborar en la misión del carisma propio de una vida consagrada. Sería absurdo, porque equivaldría a suponer que la eficacia humana, la ocupación en tareas, en quehaceres, en afanes, es lo que saca adelante la tarea de una vida consagrada. Vistas así las cosas, los enfermos, los ancianos, los débiles con cualquier debilidad, serían solo un lastre que habría que soportar con caridad, rogando a Dios que nos librara de él cuanto antes. Bien se comprende el horror de una perspectiva como esa. Las cosas son justamente al contrario. Los ancianos, los enfermos, los débiles con cualquier debilidad son el tesoro de una institución. Ascensión no fue más útil a la cruzada cuando con el vigor de sus años todavía juveniles se entregaba a dirigir la residencia de Madrid que cuando, abatida por las fiebres tifoideas que la llevarían a la muerte, ingresada en el Hospital del Rey, apartada físicamente de las suyas, ofrecía sus dolores por el éxito de las iniciativas apostólicas. Al contrario, como la redención no se cumplió mejor cuando Jesús multiplicaba el pan, devolvía la salud a los enfermos o andaba sobre las aguas, sino cuando estuvo clavado en la cruz. La misión a la que es convocada una vida consagrada no es una misión humana, no es una empresa de eficacia humana, sino una tarea de Cristo. Y las batallas de Cristo se libran con las armas de Cristo, so pena de degradar la hermosura y la nobleza de lo que nos ha sido confiado. Debo concluir ya, y no quisiera hacerlo sin repetir de nuevo de manera explícita que es la misión apostólica lo que alienta la vida consagrada, lo que debe alentar la vida de cada consagrado y cada consagrada. Es el ímpetu apostólico lo que perfila y modula su vida,
lo que la explica, lo que da razón de por qué una mujer joven, con una sólida vida de piedad y con una fehaciente entrega al apostolado, decide un día comprometerse con el esbozo de una institución. Lo expresa bien la propia Ascensión. En 1942 hace su consagración temporal. Alguien le pregunta qué petición había hecho en ese momento y ella responde sencillamente: ¿que cuál ha sido hoy mi petición? Pues aquello de Jesús, que no se pierda ninguno de los que me diste. Sobre cualquier otra cosa, prevalece la responsabilidad de cumplir la tarea encomendada por el Señor. El propósito de este acto no es la glorificación de la venerable Ascensión Sánchez. Su objetivo es dar a conocer su vida, tratar de entenderla y de esta manera tomar ejemplo de sus virtudes. Espero que mis palabras hayan contribuido a ese fin. Muchas gracias. Canonazo. Veis que el Espíritu Santo hace faenas en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier persona. A continuación, escucharemos al coro Tomás Luis de Victoria y posteriormente se servirá un vino de honor en el pasillo de la planta baja. No se hable más. Nos despejan, nos echan, esto es vergonzoso. Esto no se me hace.
tardes. Hemos querido empezar este pequeño recital para concluir este acto con el Ave María, como obviamente es propio. Vamos a hacer ahora una canción de José Alfonso García, organista de la Catedral de Granada, sobre un texto que Antonio Machado envió en el año 1913 al futuro rector de la Universidad de Salamanca, a Miguel de Unamuno, y que habla de la búsqueda de Dios. Señor, me cansa la vida. Vamos a hacer una versión del himno eucarístico latino Ubi Caritas, donde hay caridad y amor, una versión del compositor contemporáneo Ola Gieilo.
Cantate Domino, a 6 voces, Claudio Monteverdi. Cantate Domino, canti con noi. Cantate, 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 benedicite nomini eius. Cantate Domino, canti con noi. Cantate, 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 benedicite nomini eius.
estamos celebrando un acto universitario con la venia del señor Gran Canciller y del rector magnífico. Entonamos el Gaudeamus Igitur. Nos ponemos en pie, por favor. Himno universitario.